Hola, bienvenidos a esta edición del videoblog para pastores y líderes cristianos. El tema de hoy es la inteligencia emocional. Durante mucho tiempo se pensaba que el factor determinante en el desempeño o éxito de los líderes o de las personas era el coeficiente intelectual. Pero después, con el tiempo, cuando se descubrió y hubo investigaciones sobre la inteligencia emocional, descubrieron que la inteligencia emocional era mucho más importante en el desempeño y en el éxito de los líderes y de las personas. El diccionario de la Real Academia Española define la inteligencia emocional es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. En esta época que estábamos viviendo del COVID-19, hemos estado siendo estirados por todos lados. Nuestro nivel de estrés ha subido, las horas de trabajo han sido largas y estamos teniendo que procesar muchas más cosas y algunos de nosotros probablemente nos encontramos que no estamos ganando nuestra batalla con nuestras emociones. Lo importante de la inteligencia emocional es que nosotros como seres humanos, cuando vivimos una experiencia, esa experiencia llega a nuestro cerebro primero por la parte emocional de nuestro cerebro y después de que pasa por esa parte que percibe y recibe y genera las emociones, llega la parte racional y muchos nos podemos meter en problemas porque respondemos luego a las emociones, a lo que sentimos, sin antes pensar y procesar lo que estamos sintiendo y podemos equivocarnos en nuestra manera de responder. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto. En el 2016, el doctor Travis Bradbury nos habló sobre la inteligencia emocional y nos habló de 4 destrezas que podemos desarrollar. Número 1, la autoconciencia. Número 2, la autogestión. Número 3, la conciencia social. Y número 4, la cuestión relacional. La primera destreza que podemos desarrollar para mejorar en nuestra inteligencia emocional es la autoconciencia. Y la autoconciencia es estar consciente de las emociones en el momento, saber lo que estás sintiendo y ser capaz de responder a lo que estás sintiendo. Es estar consciente de tus tendencias, de qué es lo que te provoca para bien o para mal y estar preparado para manejarlo. Esto tiene que ver con relaciones con las personas cercanas con las que trabajamos y con los que no conocemos. También tiene que ver con el estrés y con el conflicto. Esta primera destreza, la autoconciencia, es sumamente importante. Es evaluarnos a nosotros mismos y estudiarnos y aprender y decir cómo reacciono y por qué reacciono como reacciono. En estos tiempos de mucho estrés, pues no podemos evitar el estrés. Es más, nos dicen que el estrés es bueno hasta cierto punto para el desempeño. Ahora, si los niveles de estrés suben más allá de lo sano, entonces sí nos causa problemas de todo tipo, de salud y de dormir, y aún hasta nos puede provocar que engordemos, que subamos de peso. Entonces el estrés no lo vamos a evitar, pero sí lo podemos procesar y podemos aprender a manejarlo. Parte de eso tiene que ver con dormir bien, con comer bien, con hacer ejercicio, con tomarte recesos, que cuando la cosa se esté poniendo dura, quizá tomarte unos segundos y respirar o comenzar a pensar en algo que puedes darle gracias a Dios y pensar en cosas que son positivas y estar agradecido. Eso ayuda muchísimo. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Pues número 1, haz una evaluación y descubre cuáles son tus reacciones. ¿Cuáles son tus reacciones? Y saber por qué las tienes. ¿Qué es lo que me causa que yo reaccione de esta manera? Y la otra cosa que puedes hacer, segundo, es acude a aquellos que están cercanos a ti, aquellas personas que son de tu confianza y pregúntales, ¿cómo me ves en cuanto a inteligencia emocional? ¿Cómo respondo y proceso a las emociones y a las experiencias que yo estoy experimentando día a día?
Tercero, yo creo que es muy bueno preguntarle a Dios, que Él nos ayude a identificar, porque Él es el que más nos puede ayudar en descubrir y en evaluarnos, ¿verdad? El Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. La segunda destreza que podemos desarrollar es la autogestión. Y la autogestión es usar la conciencia de tus emociones para escoger lo que dices y hablas, y así poder dirigir tu comportamiento en una forma positiva. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esto? Pues aprender a canalizar nuestras emociones antes de hablar, antes de actuar, ya que las identificamos. Es el arte de aprender a canalizar nuestras emociones de forma positiva y pensar: si hago esto o digo esto, ¿qué es lo que va a suceder? No podemos apagar nuestras emociones, siempre van a estar ahí, pero sí podemos aprender a canalizarlas. Y la Biblia habla de algo muy importante, que es el dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7, la Biblia nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros, como líderes cristianos, podemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra inteligencia emocional. No solamente a identificar nuestras emociones, sino aprender a canalizarlas correctamente usando el poder del Espíritu de Dios que ya está en nosotros para producir el dominio propio. La tercera destreza que podemos desarrollar es la conciencia social, y es reconocer y entender las emociones y las perspectivas de otras personas. El estar conscientes de lo que ellos están sintiendo y pensando, tanto en su comunicación verbal como en la comunicación no verbal. Y esto puede suceder cuando aprendemos a enfocarnos en las demás personas y dejar de estar enfocados en nosotros mismos. Y todo esto se va conectando: la autoconciencia, la autogestión, y luego llegamos a esta tercera destreza, que es la conciencia social. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues enfocarnos en los demás. La Biblia nos dice en Filipenses 2:3: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La cuarta destreza que podemos desarrollar es la gestión relacional, y es usar la conciencia de nuestras emociones para interactuar con nosotros exitosamente. No solamente tener la conciencia de mis emociones y poder canalizarlas, sino estar consciente de la comunicación que otras personas están intentando tener conmigo, tanto verbal como no verbal. Y el punto que sigue es esta gestión relacional: cómo nos relacionamos con los demás y poder aprender a relacionarnos exitosamente. Aquí es, según las investigaciones, nos dicen que los líderes más eficaces, más exitosos, de mayor rendimiento, son los que, por el fruto de desarrollar estas destrezas, pueden relacionarse con las personas con las que trabajan, y para nosotros en el ministerio, con las personas que queremos servir y con las personas con las que estamos trabajando. ¿Qué puedes hacer? Usar las primeras 3 destrezas para mejorar tu relación con otras personas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24: y consideremos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otro versículo que nos puede servir aquí es lo que encontramos en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¡Qué tremendo! Prontos para oír, tardos para hablar y tardos en airarse. Es como si Santiago estuviera hablando aquí de la inteligencia emocional. Pues, querido pastor, querido líder, que durante este tiempo que estamos aprendiendo tantas cosas, también podamos aprender estas destrezas y podamos crecer en nuestra inteligencia emocional. Porque esta inteligencia la podemos seguir desarrollando
por el resto de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, a ti te fortalezca, te dé la paz, la sabiduría, la fortaleza que tú necesitas para triunfar en estos tiempos, y que todos, como siervos de Dios, podamos ser personas inteligentes emocionalmente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la cumbre. What?